Que todo, Señor, lo que hablemos venga, como siempre, papito lindo, a edificarnos, a consolarnos, y si es necesario, Señor, que venga a exhortarnos. Aquí estamos, Padre, para recibir la exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más, gracias, precioso Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis amados hermanos? Dios los bendiga, una vez más, sean bienvenidos, pueden tomar sus lugares, amén. Bueno, en esta oportunidad, pues como ustedes saben, ¿verdad? Los días martes estamos con los discipulados, mis amados hermanos, hablando de el sacerdocio, la túnica bordada. Amén. Pues miren, voy a hacer un pequeño resumen por algunos que aún no han escuchado el tema. Pero la Biblia dice en el libro de Éxodo 28, capítulo 4, mis amados hermanos, nos habla ahí acerca de las prendas, ¿verdad? Las partes que el Señor le habla a Moisés para armar la vestimenta del sacerdote. Amén. Y dentro de esas partes, mis amados hermanos, estaba la túnica bordada. Amén. Las demás, pues ya las explicamos, ¿verdad? Amén. Así que vamos a ir avanzando. Pues estos comentarios ya no los voy a leer porque ustedes saben que ya los explicamos. Pero esto sí lo voy a leer, uno nada más, aunque ahí están varios, de los significados de la palabra túnica. Esa palabra túnica, que es la túnica bordada, ¿verdad? Pues significa cubrir, como lo explicábamos el día martes, si ustedes se recuerdan. A mí me llama la atención, mis amados hermanos, el hecho de que ahí no dice que esa sea cualquier túnica, sino especifica, ¿verdad? Dice túnica bordada. ¿Alguna vez alguno de ustedes bordó? ¿O alguna de ustedes bordó? ¿Sí? Y cuando se empieza a hacer una prenda, ¿cómo se empieza? ¿Se empieza ya teniendo todo? ¿O cómo se empieza? Se empieza de la nada, mis amados hermanos, un poquito de lana, las agujas y de la nada. Y parte por parte se va haciendo. Amén. Por ejemplo, es un gorro. Es un gorro para un bebé recién nacido. Podemos hacer un gorro para nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo se le va dando la talla? Pues probándole la cabecita, ¿verdad? Y se le hace la vestimenta bordada acorde al tamaño de la persona. Y esto es lo que a mí me sorprende de esta túnica, que dice que es una túnica bordada. O sea, es una túnica especial, mis amados hermanos. No es una túnica en la cual ustedes y yo podemos ir y conseguirla en cualquier lado y tallándola y nos quedó. No, es una túnica que tenemos que ir específicamente a que nos la hagan. Una cosa es que ustedes y yo vayamos a comprar ropa que ya está hecha, ¿verdad? Pero otra cosa es que le llevemos tela al sastre. Yo no sé, pero ¿qué ropa les gusta más a ustedes? ¿La ropa que ya está hecha o la ropa que les talla el sastre? Que está hecha. Bueno, a la madre le gusta la que está hecha. A mí me gusta la que talla el sastre. ¿Por qué? Porque al sastre yo le digo, mire, métale aquí, quítele allá, sáquele por aquí. Y el pobrecito al final, solo Dios sabe esa gracia que le ha dado. Y lo hace como a uno le gusta. Ahora la que está hecha, pues ya está hecha. Ustedes no pueden ir a comprar, mire, háganme favor y quítale aquí. Si la están comprando, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo les digo esto, ¿por qué? Porque la túnica bordada, mis amados hermanos, nos la van haciendo, espiritualmente hablando, para cubrir acorde las necesidades que ustedes y yo tengamos. No son las mismas necesidades del hermano que tienen a la par, aunque seamos varones y ustedes mujeres, pero las necesidades no son las mismas. Entonces la túnica que a mí me queda, espiritualmente hablando, ¿les quedará a ustedes? No, ¿por qué? Porque las necesidades son diferentes. Entonces es una túnica bordada, hecha a la medida de nuestras necesidades, a la medida de todo aquello que hay que cubrir. Amén. Ahora, si lo vemos desde ese punto de vista, podemos verlo de tamaño. No tenemos todos el mismo tamaño. Amén. Si lo vemos espiritualmente hablando, para cubrir las necesidades, no tenemos todas las mismas necesidades. Entonces, por eso es que esta túnica es bordada. ¿Me doy a entender con eso? Hecha a la medida de cada una de nuestras necesidades, hecha a la medida de cada una de las cosas que nos tengan que cubrir. Amén. Y vuelvo a la carga con esto. No son las mismas cosas, mis amados hermanos, que nos tienen que cubrir. Avanzo porque esto ya lo explicamos. Me detengo acá nada más.
esto es muy importante, mis amados hermanos, lo voy a leer todo. Aunque ustedes yo creo que ya lo saben, ¿verdad? Porque, no sé, ¿alguien se recuerda hace cuánto estamos hablando de este tema en particular? De la túnica bordada. Unos 2, 3 meses. Más todavía, santo Dios. Bueno, entonces no es el primer tema, gracias. No salimos, mis amados hermanos, hace 2 o 3 meses de hablar de esto. Y todo viene, ¿por qué? Porque miren, yo creo que ya lo hemos entendido, ¿verdad? La Biblia nos muestra que originalmente hablando, pues la escritura no fue escrita en español, amén. Fue escrita en griego, en hebreo, hay algunas partes que están escritas en arameo y sorprendentemente hay algunas partes de la Biblia que están escritas hasta en árabe. Imaginémonos, mis amados hermanos. Entonces, al traducirla, ¿verdad? Pues la tradujeron a español. Pero cada letra, mis amados hermanos, del alefato hebreo, pues tiene un valor numérico. Amén. Y al escudriñar el valor numérico, como se los he explicado en más de alguna oportunidad, ¿verdad? Al ir sumando cada una de las letras que forman la frase, la túnica, da un valor de 870. Y ese valor de 870 es el mismo valor que se utiliza para hablar de un corazón pacífico. Amén. En la tierra, pero un corazón, mis amados hermanos, pacífico, para que sea un corazón pacífico, tiene que estar, respóndanme esto por favor. Muy bien, muchas gracias. Tiene que estar cubierto. ¿Y qué es lo que cubre el corazón según lo que hemos venido hablando? La túnica. Amén. Bueno, voy a avanzar porque eso yo ya lo expliqué, mis amados hermanos. Nada más menciono una vez más esto. Mateo capítulo 15, versículos 19 al 20. Marcos 7, capítulo 7, versículos 20 al 23, nos hablan, mis amados hermanos, de 15 diferentes cosas que la Biblia muestra que están en el corazón del hombre. Amén. ¿Saben qué es lo sorprendente de esto? De que la Biblia dice en uno de los salmos, mis amados hermanos, escuchen bien esto, de que el Señor ha puesto en el corazón la eternidad. Entonces, en el corazón del hombre Dios ha puesto la eternidad. ¿Y qué decía la profecía de hoy? Guarda el corazón. ¿Por qué? Parafraseado, porque de él mana la eternidad. Porque de él brotan las fuentes o las consecuencias de la vida, según la versión. ¿Y qué es lo que hace el enemigo, mis amados hermanos? Que en donde Dios ha puesto la eternidad, él pone 13 códigos. O según al unir las dos citas, ¿verdad? Ya no sé ni cuál tengo que venir acá. Aquí nos habla de 15. Mencionan acá 2 en Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Menciona 2 que Marcos no menciona. Entonces Marcos menciona 13 más 2 que están en Mateo, son 15. Pero en realidad la mayoría de versiones lo que menciona son nada más 13. Amén. Estas sí, si vamos a leerlas. Las que están acá, mis amados hermanos, son las mismas que están acá. Amén. Solo que aquí ya están desglosadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia dice, mis amados hermanos, que está? Aquí dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen, aquí están las 13 cosas que dice Marcos. Dice, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Pero Marcos no menciona, mis amados hermanos, los falsos testimonios ni las calumnias. Amén. Entonces ya son acá 13, Mateo es el que no las menciona. No, estoy bien, ¿verdad? Marcos es el que no las menciona y Mateo sí las menciona. Entonces ya dan un total de 15. Pero en realidad, como vuelvo a repetir, mis amados hermanos, básicamente el número 13, ¿qué es lo que significa? Rebelión. Amén. Voy a avanzar porque todo esto ustedes y yo ya lo vimos. Voy a llegar hasta donde nos compete el día de hoy. Los malos pensamientos, de ellos ya hablamos. ¿Qué más? Los homicidios, de ello también ya hablamos. Amén. Vamos a avanzar, mis amados hermanos. Ya hablamos también de los adulterios, que es lo que la Biblia dice que de dónde salen. Del corazón. Ya hablamos también de las fornicaciones, mis amados hermanos. Ya hablamos también de los robos.
Amén. Hablamos y aquí es donde estamos, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a continuar hablando con la ayuda del Señor de los falsos testimonios. Corríjanme si no me recuerdo, pero creo que esta es la tercera vez que vamos a hablar de esto, de los falsos testimonios. Bueno, entonces espero yo que con la ayuda del Señor ustedes y yo vayamos entendiendo. De que miren, cuando hablamos de los falsos testimonios, no me refiero solamente, mis amados hermanos, a el hecho de ir a hablar mal de alguien, amén, sino también nos estamos refiriendo a que muchas veces, mis amados hermanos, nosotros mismos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de actuar, nosotros podemos decir que somos cristianos. Pero imagínense que un cristiano hablando, no sé qué palabra utilizar, porque al final si no voy a dar falso testimonio, ¿verdad? Como hablan, todo trabajo es digno, mis amados hermanos, pero es que hay unos que no dignifican el trabajo, sino más bien lo arruinan. Pero ¿cómo hablan normalmente los pilotos de buses? Sobre todo en aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo hablaban? Y si uno de ellos se decía ser cristiano y hablaba igual, ¿a qué le iba a creer la gente? ¿A que él decía que era cristiano o a lo que la gente veía? Lo que veía. ¿Y eso qué es? Un falso testimonio. Entonces ustedes y yo podemos decir que somos cristianos, pero ¿cómo hablamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos comportamos? Y aunque a veces, mis amados hermanos, pareciera esto tan dramático o tan drástico, ¿con quién nos juntamos? Ustedes y yo ciertamente sabemos, mis amados hermanos, que Jesús comió con prostitutas, comió con publicanos, comió con fariseos, pero se hizo a ellos. Antes bien, Él entraba a la casa de ellos, pero ¿a qué entraba? A ministrar salvación, a ministrar un cambio a aquellas casas. Pero lamentablemente mucho cristiano, ¿a qué entra a las casas de la gente? Lamentablemente a hacerse uno con ellos. ¿Saben? Una de las cosas, mis amados hermanos, que en el tiempo de ministerio que tengo, que yo me he dado cuenta, es de que cuando cuando las ovejas que he pastoreado, espiritualmente hablando, no están bien, se unen con gente que espiritualmente hablando no está bien, o con gente que ni siquiera tiene una vida espiritual. Y lo primero que dicen, yo voy, pero que el pastor no se dé cuenta. ¿Qué están presentando ahí? Un falso testimonio. Amén. Porque, mis amados hermanos, el pastor se dé cuenta o no se dé cuenta, al final el testimonio lo estamos dando nosotros. Y lo que a mí más me sorprende es que, como se los he dicho, estos significados que están ahí en la pantalla no son significados de cualquier diccionario, un diccionario secular, ¿verdad? Ni significados de un diccionario bíblico. Son diccionarios, son los significados de un diccionario de leyes. Amén. Y dicen ellos, los que saben de leyes, ¿verdad?, que un falso testimonio es una actividad delictiva. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra delictiva? Que un falso testimonio es un delito. ¿Y qué pasa con todos aquellos que cometen un delito? Por eso existen las cárceles, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque cometieron algún delito. Esto es en las leyes terrenales y en las leyes espirituales. ¿Qué merece el que ha cometido un delito y lo encuentran que él cometió el delito? ¿Qué merece? ¿Qué le dan? La cárcel. Lo hacen una sentencia, lo hacen que vaya a pagar allá, ¿verdad? Y espiritualmente hablando, es que esto no es nada más. Yo digo que soy cristiano, pero no, es que no es nada más. ¿Por qué la gente da falso testimonio? Porque, con todo respeto, pero es que así es, porque espiritualmente hablando está en una cárcel, y de esa cárcel no la puede ir a sacar un abogado. O sea, literalmente voy a contratar a un abogado para que me saque de la cárcel de un falso testimonio. No se puede. ¿Quién sí puede? Escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les he explicado, miren que esta cita viene como anillo al dedo.
Porque yo les he explicado, mis amados hermanos, que esa cita cuando dice conoceréis la verdad, amén, y la verdad os hará libres, no, esa no es la otra. Si el Hijo os libertare, ahí está, seréis verdaderamente libres. Pero al final es lo mismo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, amén. Pero bueno, la cita es, si el Hijo os libertare, ahí está una palabra, libertare, seréis verdaderamente libres, amén. La primera palabra yo se las he explicado, que cuando dice, si el Hijo os libertare, literalmente lo que eso significa es sacarlo a uno de la cárcel. Si el Hijo os libertare, nos saca de las cárceles. Seréis verdaderamente libres. ¿Y qué significa verdaderamente libres? Que no solamente nos sacó de la cárcel, sino que ahora nos convirtió en sus hijos. Por eso es que somos verdaderamente libres. Si me voy dando a entender, entonces ¿quién es el único que puede sacarnos de una cárcel, de un falso testimonio? El Hijo. Si el Hijo libertare. Amén. Y ahí viene lo que hablamos el día martes, creo que fue, de que fue en vano el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque hasta los mismos que lo estaban matando, lo salvó. ¿De dónde salió el soldado romano, mis amados hermanos, diciendo verdaderamente este era el Hijo de Dios? O sea, todo lo que vio sirvió para que lo reconociera. Y eso es todo lo que uno necesita. Reconocerlo como único y suficiente Salvador. Y Él le dijo a Pedro, mis amados hermanos, cuando Él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que un profeta. Otros dicen que Juan, otros que Elías, y le empiezan a decir varios. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Y qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de el Dios vivo. ¿Y qué le responde Jesús? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces, ¿quién le dijo a uno de los ladrones de la que estaba en la cruz? ¿Quién le dijo quién era el que estaba a la par de él? ¿Quién le dijo a ese soldado romano que estaba ahí crucificando lo que verdaderamente el que habían matado era el Hijo de Dios? ¿Quién se lo dijo? Testimonio. Esto no se lo reveló ni carne ni sangre. Amén. Entonces, ¿quién se lo dijo? Lo que decía la pastora, ¿verdad? ¿El testimonio de quién? De Jesús. Entonces, ¿quién dice la gente que somos nosotros? Jesús. Ni pregunte, pastor, ni vaya a preguntar. Ni se le ocurra, porque en una oportunidad yo le pregunté a un niño, los niños dicen siempre casi la verdad, y le pregunté, decímelo, porque él vino, mire pastor, vino con el ojo bien rojo, hermano. ¿Qué te pasó? Es que me enojé, me. Es un niño, para que no, no fue mi hermano. No, no fue su hermano. Fue un niño. ¿Y qué te pasó? Le dije, porque vino con el ojo bien rojo. Es que me enojé, me. Decime, le digo yo ya sabía la respuesta. En tu casa, le digo, ¿quién de tus papás es el más enojado? Mi papá, me dijo. Entonces ya sabía yo por dónde orar por él. Y sí, dicho y hecho, su papá. Imagínese un niño en ese entonces, este niño habrá tenido 8, 10 años, tal vez por ahí. Y ya con el ojo rojo. ¿Y de dónde el niño me dice que su papá es el más enojado? El testimonio. Amén. Y me dijo, fíjese, pastor, que le sacó un cuchillo a mi mamá. Entonces, no era solamente enojado, era tremendo, digámoslo ahí. Entonces, mis amados hermanos, en el amor del Señor entendamos esto. Miren, me estoy quedando donde mismo otra vez y quiero avanzar. Bueno, ni donde mismo, ¿verdad? Porque ya había avanzado. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Sí, aquí nos quedamos el martes. Pero estoy donde mismo. Entonces yo de verdad le suplico al Espíritu Santo, mis amados hermanos, que nos ayude, que nos dirija. ¿Por qué? Porque ¿qué dirá la gente de nosotros? ¿Dirá la gente en realidad, como dijo Jesús de Natanael, he aquí un verdadero israelita? ¿He aquí un verdadero cristiano? ¿O este cristiano? Ahí está mi esposa de testigo. En una oportunidad fuimos a arreglar un aparato que se nos arruinó y lo llevamos porque alguien de la iglesia nos mandó. Mire, fíjese que a nosotros nos mandó y mencionamos el nombre de ustedes. No son bromas.
¡Hala! Usted nos dijo, pero ese es bien mal hablado, ¿a usted? ¿Fue así, cielo, o no fue así? Una abejita nos mandó, ¿y qué nos dijo? ¿Cuál fue el testimonio que nos dio el Señor que repara las cosas? Que ese era bien mal hablado. ¿Y qué creen que le respondí yo? Sí, le dije, tiene razón. Porque yo lo conozco. ¿Me voy dando a entender? ¿Qué hay que hacer con el falso testimonio entonces? ¿Es nada más de, hoy sí voy a cambiar, pastor? ¿Es nada más? No, porque hice una cárcel. Y ahora la pregunta es, ¿y quién te metió a esa cárcel? Porque la Biblia dice claramente, mis amados, cuando vayas por el camino, ponte a cuenta con tu adversario. No sea que cuando lleguemos delante de las autoridades, delante del juez, el juez te entregue con los alguaciles y los alguaciles te metan a la cárcel. Pues ¿en dónde hay que ponerse a cuentas? En el camino. ¿Qué dice el Dios Todopoderoso? Venid pronto y estemos a cuenta, según como sean sus colores, sus pecados, rojos o escarlatas, Él los convierte en blancos como la lana, como la nieve. Y saben que hay algo muy curioso de la nieve, mis amados hermanos, que la nieve no cae en cualquier lugar. ¡Oh, qué revelación, pastor! La nieve, mis amados hermanos, dice la Biblia claramente que Dios la envía para hacer germinar. ¿Entonces por qué muchas veces no hay fruto? Porque no estamos a cuentas. Y si uno no está a cuentas, los pecados no pueden ser como la nieve. Y si no hay nieve, no se germina. Y si no se germina, no se produce fruto. Y un círculo vicioso una vez más. Mejor déjeme en la cárcel, pastor. Entonces el falso testimonio no es cualquier cosa, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes y yo decimos, yo soy cristiano, ¿a quién estamos representando? ¿Ah? ¿No escuché, mis amados hermanos? Ah, perdón, pero sigo sin escuchar. Cuando ustedes y yo decimos yo soy cristiano, estoy representando a Cristo. ¿Y será que Cristo hace todo lo que nosotros hacemos? ¿Será que lo representamos bien? O nuestro testimonio dirá, ¿te das cuenta? Por eso es que yo no voy a la iglesia. Por eso es que yo no soy cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo es malo. No, los malos somos nosotros y somos malos representantes. ¿Por qué? Porque el falso testimonio es una actividad que es un delito y todo delito se paga con la cárcel. Dice, es un delito que se produce cuando el sujeto falta a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad. Entonces, mis amados hermanos, me estoy deteniendo demasiado aquí otra vez y yo quería terminar esto hoy. Bueno, leamos. Es una actividad delictiva que se produce cuando el sujeto falta a la verdad en sus declaraciones ante una autoridad judicial. Según el régimen jurídico del país, pueden incluirse también las declaraciones prestadas ante otras autoridades. ¿Por qué, mis amados hermanos? Cuando encuentran a alguien cometiendo un delito y lo toman preso, ¿verdad? ¿Por qué le dicen? Tiene derecho a permanecer callado, porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. ¿Por qué se lo dicen? Porque claramente lo dice acá, miren, que también pueden ser, mis amados, tomadas las declaraciones prestadas ante otras autoridades. O sea, cualquier cosa que diga, pero usted dijo esto, pero usted dijo lo otro. ¿Y de dónde lo dijo? Lo que sale de la boca, del corazón viene. Bueno, aquí tengo un montón de ideas, pero mejor avanzo, porque esto ya lo hablamos. Una autoridad judicial es alguien que está encargado de hacer justicia. Puede ser justicia humana como también una justicia de parte de Dios. Y para eso Dios mismo, según el libro de Romanos, ha colocado autoridades. Es Romanos capítulo 13, ¿verdad? Escrito está que toda autoridad es puesta por Dios y que el que se opone a las autoridades establecidas por Dios, a Dios mismo se opone. Un falso testimonio no lo vamos a dirigir, en este caso, a hablar mal de los demás, sino a hablar la verdad de nosotros mismos, sobre todo ante autoridades judiciales como bien pueden ser nuestros padres, nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros líderes de jóvenes, etc. Te vean qué sorprendente es. No vamos a dirigir el falso testimonio a hablar mal de los demás, sino a hablar la verdad de nosotros mismos.
Si yo les digo, cubrámonos con la sangre de Cristo, pero por ejemplo, es por poner un ejemplo, ¿han identificado ustedes en alguna oportunidad a algún mentiroso? ¿Sí? ¿Y cuántas veces han venido ustedes a ministrarse delante de la autoridad y decir, pastor, yo soy un mentiroso? Yo, mentiroso, pastor. Si la Biblia dice, mis amados hermanos, que hay un pecado que tanto los mundanos como los cristianos lo tienen en común, y es la mentira. Entonces se dan cuenta, por eso es ver el falso testimonio de los demás o ver el mal testimonio que los demás dan. Eso cualquiera lo hace, mis amados hermanos. Pero hablar mis verdades, mis errores, eso, es difícil la gente que lo haga. Pero bueno, no me quiero detener ahí. Oseas capítulo 7, versículo 8. Los de Israel han hecho amistad con gente que no cree en mí. Mi pueblo se parece al pan mal horneado. Por un lado está bien cocido, pero por el otro, falso testimonio. Por un lado dice que es mi seguidor, que es cristiano, pero por el otro... Miren, yo les he dicho, mis amados hermanos, en más de alguna oportunidad, que la iglesia perfecta, o sea, una congregación perfecta, no existe. Y que si la encuentran, ¿qué les he dicho? No se vayan a congregar ahí porque la van a echar a perder. Entonces, tremendo, ¿ah? Entonces, mis amados hermanos, lo que a nosotros nos compete es identificar en qué somos buenos, espiritualmente hablando. Yo tengo un buen servicio para el Señor. Por ejemplo, yo me deleito sirviendo. Sirvan. Pero también reconozco que tengo un problema. Menciónenme ustedes alguna cosa que algún cristiano pueda tener como problema, que le estorbe su servicio. Miren, pues no vamos a entrar en cosas tan profundas. Solo mencionemos esto. Tengo un problema, que se me olvidan las cosas. No es puede ser un problema común, hasta cierto punto no tan delicado, aunque bíblicamente hablando sí, pero este es el ejemplo que quiero poner. Yo soy muy buen servidor, me deleito sirviendo, pero se me olvida qué día hay culto en la iglesia. Es un excelente servidor, por un lado bien horneado, pero por el otro está crudo. Hay que estarle recordando, hermano, hermana, mire, le toca hacer, ¿por qué no me dijo antes? Si mire, ahorita ando por la antigua, hermana, pero si el calendario está ahí hace un mes. Permítanme, que estamos grabando. Amén. ¿Me voy dando a entender? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que acontece con eso? Por un lado somos muy buenos, pero por el otro nos tienen que estar jalando. Entonces, por eso les digo, prestémosle atención a nuestras fortalezas, a las cosas en las que somos buenos. Amén. Y aquellas cosas, mis amados hermanos, en las que probablemente, lo dice acá la Biblia, estamos crudos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar quien nos ayude. Miren, ayer fuimos con la pastora a un lugar y yo estaba chapeando, hermano. Llevé un machete y estaba chapeando. En eso dice ella, mire, me dice, vamos a llamar a tal persona para que nos preste un machete. Y vean cómo es uno de hombre. Bueno, por un lado, pero crudo por el otro. Dije yo dentro de mí, porque no le dije nada. Ya van a venir a traerle el machete, porque no lo tenían que traer cerquita. No fuimos allá a la vez, tenían que traerlo de lejos, tenían que traer el machete. Y ella vino y llamó. ¿Y qué creen que pasó? No le llevaron un machete, le llevaron una podadora, hermano. Y en un ratito podaron todo lo que yo llevaba una hora chapeando, hermano. Y en un ratito, y dije yo, valió la pena pedir ayuda. Hay cosas en las que somos buenos, pero hay cosas en las que tenemos que pedir ayuda.
Y si los problemas son una cárcel espiritual, ¿a quién hay que pedirle ayuda? No van a ir con el alcalde, mis amados hermanos. ¿O sí? No van a ir con el vecino. No van a ir, yo soy cristiano, pero voy a ir a buscar al pastor de aquella iglesia. Mira, ahí está la pastora de testigo. A nosotros, mis amados hermanos, nos viene a buscar gente. Mire, yo soy de aquella iglesia. Mire, hermana, hermano, disculpe, no podemos atender. ¿Por qué? Porque tiene pastor. Y si lo atendemos, ¿qué hacemos? Nos saltamos una autoridad. Y la Biblia claramente dice que el que no entra por la puerta es un salteador, es un ladrón. Y después las ovejas, ay, mejor me voy con usted. No son así las cosas. Entonces, todos tenemos que identificar, mis amados hermanos, que en más de algo, repito, somos buenos. ¿Decimos amén? Amén. Pero hay cosas en las que alguien nos tiene que ayudar. Y por excelencia en lo espiritual, por eso nos han dejado pastores. ¿Para qué? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, nos dirigen, mis amados hermanos. ¿Para qué? No solamente estemos bien horneados de un lado, sino de los dos lados. Sigue diciendo la otra versión: Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta cocida por un solo lado. Pero ¿en dónde? Acuérdense que estamos hablando del falso testimonio. ¿En dónde se empieza a lastimar el testimonio de uno como cristiano? Efraín se mezcla con las naciones. ¿En dónde empieza, mis amados hermanos, a dañarse el testimonio de uno? Cuando uno se mezcla. Es que miren, hermanos, ¿saben cuál es el conflicto con nosotros los seres humanos? De que para empezar no tenemos la talla que dio Jesús. Juan el Bautista dijo: no soy digno ni de desatarle la sandalia. ¿Y nosotros seremos dignos de desatársela? No, de si ni él era digno y ahora nosotros. Entonces él dio una talla de varón perfecto. Y nosotros muchas veces pretendemos ser más misericordiosos que él, cuando él mismo dice, mis amados hermanos, en la Biblia, que con el que se ha portado mal, él es severo. Ah, no, y aquel que se portó mal, nosotros queremos acuchucharlo para que no le pase nada, cuando escrito está que por sus frutos lo vamos a conocer, que cada quien recibirá la recompensa de sus obras. Dios es amor, decimos amén. Pero ¿por qué sacó al hombre y a la mujer del huerto si es amor? Porque también es justo, porque cada quien recibe lo que siembra. ¿Y qué sembraron el hombre y la mujer en el huerto? Con todo respeto para ellos dos, pero traición. Y por traicioneros los sacó, para que no muriera, para que no permanecieran eternamente traicioneros. Amén. No, pastor, pues iba a decir una canción, pero se me olvidó a tiempo. Claramente está escrito: las mezclas o tener amistad o relación con gente que piensa diferente a nosotros basta para que nuestro testimonio o vida se convierta en falsa. Pensemos. Solo miren este ejemplo que quiero poner. Resulta que yo tengo, solo es un ejemplo porque no es cierto, ¿verdad? Yo tengo amigos que son, menciónenme algún tipo de delincuencia, algún tipo de delitos. Son ladrones. ¿Son qué? Son drogadictos. Ahí dejemos. Pero ese tipo de gente entra a mi casa. Y si el pastor los mira salir de mi casa, ¿qué va a pensar? Te voy a abrir la puerta de mi casa, pero no le vayas a decir a nadie que viniste. Vos conoces al pastor, no le vayas a decir. ¿Eso qué es? ¿Es verdad que no entró a la casa? Entonces, ¿qué es? Es un falso testimonio. Por cubrir a gente, mis amados hermanos, ¿qué? Que Dios tenga misericordia de sus almas, y si son salvables, pues que los salve. No es nuestro trabajo salvarlos. ¿O sí? Ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero por tener amistad con este tipo de gente, si el pastor me mira, me va a regañar. Un falso testimonio. Entonces, ¿cómo pretendemos, mis amados hermanos, poder enseñarle a este tipo de gente el camino si por ello nosotros nos convertimos en mentirosos? No se puede. Bueno, vamos ya leí lo que está en blanco, a presentar
una apariencia de piedad, pero sin manifestar todas las cosas que se hacen en lo oculto. Efraín significa fruto. ¿Y de quién está hablando acá que era una torta cocida a medias? De Efraín. ¿Qué hacen las mezclas en nuestras vidas? Nos quitan los frutos, pero sobre todo los frutos dignos de arrepentimiento. Una persona con falso testimonio no es sincera, no es leal, no es fiel. Es una persona que perderá todos los buenos frutos e iniciará a dar frutos malos que no serán dignos ni glorificarán a Dios, sino que honrarán a su Padre. Y aunque suene duro, mis amados hermanos, pero así es el diablo. Entonces miren, Jesús dijo, ya se lo repetí, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, ahí dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Pero cuando empieza a dar las características de ese padre llamado diablo, dice que es un mentiroso. Entonces, ¿cuál es el gran conflicto con el falso testimonio? Pues la misma palabra lo dice, es falso. Es una mentira. Se rechaza al padre de la verdad y se adopta al padre de la mentira. Se le da la espalda a Cristo, que es la verdad, y se le da la bienvenida a Satanás, que es el padre de toda mentira. Ese es el conflicto con el falso testimonio. ¿Y qué es lo que Satanás hace? Mete a la gente en las cárceles. La Biblia muestra, mis amados hermanos, es que esa parte en donde están las cárceles del infierno se llama Gehenna. Y ahí van todas las almas, mis amados hermanos, ¿qué? No lograron ser libres, sino llevaron una vida dual, diciendo, yo soy cristiano, pero negando con sus obras la eficacia del evangelio. Cristiano, hasta Cristiano Ronaldo dice que es cristiano. ¿Pero vive como tal? Lógicamente no. El evangelio no es un juego, mis amados hermanos. No nos olvidemos de que escrito está, no os engañéis, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Cosecha. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción y muerte. Entendamos, por favor, que todo tiene su tiempo. El hacer las cosas fuera de tiempo y el desorden traerá consecuencias a nuestras vidas, de las cuales todos los que han actuado mal, tarde o temprano, terminan ¿qué? Lamentándose. Vamos a ver cuántas me quedan. 2 me quedan. Y vamos a llegar. ¿De qué tiempos quiero llegar a este? Miren, a las calumnias. Esto lo tengo estudiado, como ustedes bien saben, desde antes de agosto, hermano. Pero como no he pasado de acá, no hemos avanzado. Miren lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 8 al 14, en relación al falso testimonio. Tengo 20 minutos aún. Escuchen. Proverbios capítulo 5 y versículo 8. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a la casa del extranjero. Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Me detengo. ¿Cuál es el consejo que le están dando acá? Aléjate. ¿De quién dice? De la extraña. Y en el versículo 11, ¿qué es lo que dice? Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Pregunto, ¿se alejó? No. Le están diciendo, aléjate. Pero no quiso alejarse. Entonces, ¿cuál fue el fruto? Un falso testimonio. Amén. ¿Y en dónde se echó de ver? Porque al final, ¿cómo terminó? Lamentándose. Cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Miren, yo no sé ustedes, hermano. Pero cuando alguien no está bien espiritualmente hablando, uno les mira la cara
¿Y cómo se ven? Todos chupados, todos demacrados. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahí lo dice, tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. ¿Pero por qué le pasó esto? Por una apariencia. O sea, aparentemente, sí, yo me alejé. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Que el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre refleja la santidad y la verdad que llevamos dentro. Y el rostro entristecido. Y la carne ahí que haya menguado. Y dice, y cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido, ¿qué lleva ese corazón por dentro? Una apariencia, un falso testimonio. Luego dice, y digas, cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. Entonces, ¿qué nos lleva, mis amados hermanos, al falso testimonio? Es que miren, esto no es nomás. Hay gente que podemos pensar, no le gusta que lo instruyan. Luego dice acá, y mi corazón ha despreciado la corrección. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos corrijan? Que nos deleite. Bendito Dios, ya necesitaba esta corrección. La Biblia dice de Jesús que aunque Él era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, aunque era hijo. Entonces, ¿cuál fue el problema acá del falso testimonio? No solamente, a mí no me gusta que me corrijan, es que no es solamente que no nos guste, es que acá no solamente no le gusta, sino lo aborreció y lo despreció. Entonces aquí yo creo que ya podemos llegar a un pleno entendimiento del por qué cuando alguien da falso testimonio, no es simple y sencillamente está mal portado. Saquémonos de la mentalidad, es la edad que tienen, pastor. Si lo resumimos a la edad, entonces esa es la edad en la que Satanás los empieza a agarrar y nunca los suelta. Si nos quedamos a la edad, pastor, que tienen, y Satanás sabe que justamente a esa edad los puede tomar para nunca más soltar. Escrito está, instruye al niño por el buen camino, y aun cuando envejezca, cuando sea viejo, no se apartará. Nada ni nadie lo va a poder apartar. ¿Por qué? Porque tuvo instrucción. Pero ¿qué dice acá? Se aborrece la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. Mis amados hermanos, si no nos instruyen, ¿cómo vamos a aprender a hacer las cosas? Y si no nos corrigen, ¿cómo las vamos a hacer bien? Entonces, lo necesitamos. Amén. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado al punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Miren, a mí me sorprende esto. Estaba leyendo uno de estos días el libro de Hebreos, mis amados hermanos, y hay una cita, si ustedes se recuerdan, me la dicen porque no me recuerdo ahorita, pero es una cita muy famosa. Aquella cita que dice que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? ¿O cómo? Como muchos tienen por costumbre. Pero hay una versión que dice, mis amados hermanos, no dejes tu congregación. Dice. Porque muchos se acostumbran y ya no regresan. ¿Me di a entender? Esa versión es sorprendente, mis amados hermanos, porque la mayoría dicen, no te dejes de congregar, un día que yo vaya. No, esa dice, no dejes tu congregación, porque muchos se acostumbran y ya no regresan. ¿Y qué dice acá, mis amados hermanos? He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea. ¿Y? ¿Entonces por qué mucha gente se va a la congregación? Con todo respeto, mis amados hermanos, por su mismo falso testimonio. Eso lo saca de las iglesias. Y después le echan la culpa a los pastores. Como que nosotros les enseñamos a vivir, a dar un falso testimonio.
Por eso dejan la congregación. Es que qué vergüenza. Se van a enterar que mi hija, si mi hija era aquí, mi hija era allá, y que quedó embarazada. No, nos vamos. Para que nadie se dé cuenta. Si ya toda la iglesia lo sabía que está embarazada. Entonces el falso testimonio lo sacó de la congregación. Y después el pastor tiene la culpa. Que Jehová reprenda al diablo. ¿Me voy dando a entender? Entonces se dan cuenta cómo el falso testimonio saca a la gente de las iglesias. ¿Por qué? Yo les he contado el testimonio, mis amados hermanos, y ya voy a ir terminando. Porque después, pero eso será otro día, ¿verdad? Vamos a hablar de las calumnias, aunque tengo tiempo, ¿sí? Pero les he contado el testimonio de un hermano que el Señor lo liberó del alcoholismo. ¿Se acuerdan que se los he contado, verdad? Yo puedo dar testimonio de eso porque yo anduve caminando con él, ministrando en casas de restauración. El Señor lo sacó de ahí y él se dedicaba a predicar en casas de restauración. Un día él pasó por la cantina en donde él tomaba y dijo: voy a ir a evangelizar a mis amigos. ¿Y qué creen que pasó? ¡Salud por eso, amigos! Dijo. Se puso a tomar. Saliendo de la cantina, bien borracho, se cayó, se golpeó la frente y se murió. El pastor, nuestro pastor, llegó a la escena, ¿verdad? Y llorando porque era el evangelista de la iglesia. Señor, ¿qué pasó? A preguntar. Y el Señor le habla a su espíritu y le dice: me lo llevé. Porque él, después de esto, si lo dejo con vida, no se vuelve a levantar por la vergüenza. Santo Dios. Hermanos, fíjense que el evangelista, el hermano de la iglesia, anda bolo, está tomando. Ay, no puede ser posible, pastor, ¿cómo pasa eso? Ay. Y luego viene el hermano y todos. Decía, ¿cómo se siente él? Acusado. ¿Cómo? Avergonzado, señalado, acusado, mal. Entonces el Señor a este en particular se lo llevó porque dijo: por la vergüenza no se va a volver a levantar. Entonces mejor se lo llevó. ¿Me doy a entender por qué el falso testimonio saca a la gente de las congregaciones? Por la vergüenza. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la pastora? ¿Qué podemos decir nosotros, hermano? ¿Que les gusta el agua de pollo? ¿Qué más? Lo único que podemos decir. Y ayudarlos, ¿verdad? Si son sencillos y sinceros. Y pastor, mire, yo esto y esto hice. Bueno, venga, entonces vamos a orar por usted. ¿Y qué más? Entonces, mira, para mí es sorprendente esto, hermano. Porque es que ese es el conflicto con mucha gente, hombre, de veras. Se van de las congregaciones por el falso testimonio, que solitos lo dieron. Bueno, termino. La mujer extraña o el hombre extraño son fuentes de contaminación que nos llevan a perder todos los frutos que probablemente solo Dios sepa cómo fue que llegamos a obtenerlos. Cuántas lágrimas nos ha costado llegar hasta donde Dios nos ha llevado. Todo esto no le importa a una persona falsa porque no sabe lo que nosotros hemos sufrido. Por esta razón, mantente firme y Dios hará que fructifiques mucho más de lo que lo has hecho hasta ahora. Pero aléjate de la gente extraña, gente que no le importa tu vida espiritual, sino solo sus sentimientos o deseos de la carne, para los cuales te quiere utilizar y luego se te desechará. Y después quedar solo o sola y lamentándote por no haber recibido la instrucción de Dios para tu vida. Miren, hermanos, como se los hemos dicho, sobre todo yo no me creo el mega pastor que no. Pero todo lo que les hemos dicho que va a pasar, pasa. Paso por paso, punto por punto. Y lo único que nos queda a nosotros como pastores es a ver cuándo pasa lo que le dije. Y así pasa. Entonces yo sé que mucha gente se ha lamentado, como lo dice acá. He estado a punto de la completa ruina en medio de la asamblea y de la congregación. ¿Por qué? Porque se le dio una instrucción. Recuérdense que se le empieza dando una instrucción: aléjate.
Aléjate. Pero mis amados hermanos, muchas veces queremos hacer lo que a nuestro parecer es lo mejor. Y lo que viene a ser nuestro parecer, es que escrito está, así como son los cielos, ¿qué dice? Más altos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que los tuyos. Entonces nuestro parecer, al parecer de Cristo, es tan terrenal y tan bajo que no se compara con lo que Cristo tiene para nosotros. Entonces, ¿qué nos corresponde, mis amados hermanos? Si reconocimos pastores, si reconocimos cobertura, obedecer. Obedecer. Y yo hice lo que el pastor me dijo y me fue mal. Bíblicamente hablando, ¿sobre quién cae esa responsabilidad? Sobre el pastor, no sobre la persona, porque así lo dice la Biblia, mis amados hermanos. Pero si el pastor, la pastora dijeron y les fue mal, la Biblia dice claramente que esa ya no es responsabilidad del que dio la palabra. ¿Por qué? Porque la dio, sino es responsabilidad del que no la obedeció. Pregunto, vamos a ver si responden para que terminen. ¿Es cualquier cosa un falso testimonio? ¿Y cómo está el de ustedes? ¿Cómo está el nuestro? Original, pastor. Hecho en China. No, todo lo hecho en China es gacho, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos, lo voy a dejar ahí, mis amados hermanos, porque miren esto, solo se lo voy a enseñar. Hay un problema grave con la calumnia. Si el falso testimonio merece cárcel, la avaricia la vamos a hablar después. La calumnia, mis amados hermanos, detrás de la calumnia está un principado llamado Moloc. Y esta es la razón por la cual muchos cristianos están años y años y años y años congregándose y nunca dan fruto. Porque hay un principado que cuando yo cometo algo, en este caso calumnia, te come mis frutos. Yo quiero ser espiritual, pero como dijo alguien, pero a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Ahí estamos locos, comiéndose los frutos. No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Ahí estamos locos, comiéndose los frutos. Y cuando hablamos de frutos, ustedes decían, la fruta. No, tus hijos. ¿O no son frutos los hijos? Así es. Las calumnias que un padre pueda levantar trae consecuencias sobre los hijos. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, cuando un padre utiliza la calumnia, le abre la puerta al principado Moloc para que devore a los hijos. Entonces, hermanos, mucho cuidado con estar hablando mal de cualquier persona, aunque ustedes sepan la verdad. Dijo una pastora por ahí, aunque lo pasen ahí en el show de la cretina, la Cristina, el show de Cristina. Yo le digo cretina, dijo la pastora. Aunque sepan ustedes la verdad de lo que alguien hizo, pero si no son ustedes los indicados para hablar, cállense. Porque no saben, mis amados hermanos, la vida da tantas vueltas y escrito está, lo que uno siembra, eso cosecha. Amén. Amén. Que Dios nos libre de estar hablando mal de los hijos de alguien, o de la mamá o del papá. ¿Por qué? Porque cuando la vida da tantas vueltas, lo que hablamos se va a reflejar en los nuestros. Y ahí uno va a aprender, mejor me hubiera quedado callado. ¿Por qué? Porque ahora lo estoy sufriendo en carne propia. Eso es lo que tiene que ver con la calumnia. ¿Pero por qué? Porque detrás de la calumnia hay un principado al cual se le ofrecían los hijos. Y es por eso, mis amados hermanos, ¿de dónde? Averigüemos esto. ¿De dónde? Si nuestros hijos son cristianos, ¿de dónde salieron con que no quieren saber nada de Dios? ¿De dónde?
Si son cristianos, por las calumnias que nosotros como padres levantamos. Entonces aquí no estamos hablando, mis amados hermanos, nada más de, no da frutos, de que dejó de servir. No, es que ahí están los hijos. Lo que el padre siembra, el hijo lo cosecha. Qué tremendo, ¿verdad? Decimos, gloria a Dios. Bueno, vamos a terminar, mis amados hermanos. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios.